están? Buenas tardes a todos, qué alegría poder estar juntos otra vez compartiendo este espacio que apartamos cada semana para reflexionar en la palabra de Dios. Hoy vengo con una propuesta nueva, una propuesta especial, y es de comenzar una serie nueva que está basada en el libro de Efesios. Creo que se cortó un segundito, no sé. Nuevamente les estaba diciendo que comenzamos una serie nueva, ¿no? En este día, basada en el libro de Efesios, titulada ¿Cómo vivir en días malos?, ¿no? Es una serie que nos va a llevar varios domingos. Hoy vamos a comenzar con una introducción, y esta serie está basada específicamente en los últimos 3 capítulos del libro de Efesios, en el capítulo 4, 5 y 6. Y el tema que elegí para esta serie está sacada de un pasaje central que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Así que yo les voy a invitar a que busquen en la palabra de Dios, Efesios 5, 15 al 17. Este es el pasaje central, el pasaje lema de donde hemos sacado el título de esta serie. Repito, para los que se están conectando en este momento, hoy vamos a comenzar una nueva serie que nos va a llevar varios domingos, titulada ¿Cómo vivir en días malos? Dice así la palabra de Dios en Efesios 5, versículo 15. Dice: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí la palabra de Dios dice, en el versículo 16, porque los días son malos. Ya en este momento la Biblia dice que los días son malos. Y cuando Pablo escribe esto, estaban más o menos entre el año 60 y 62 después de Cristo. Así que casi hace 2000 años atrás, Pablo ya decía que los días eran malos, ¿no? Y si nosotros hacemos un recorrido por toda la Biblia, podríamos decir que es desde el Edén, desde que el hombre salió del Edén, los días en el mundo son malos. Por eso el versículo 15 dice que tenemos que mirar, dice mirar con diligencia cómo andéis, es decir, que tenemos que mirar con cuidado cómo vivimos, cómo andamos. Y dice que hay 2 maneras de vivir la vida: o la vivimos como necios o la vivimos como sabios, ¿no? Los necios son personas que no aprenden de las circunstancias, no quieren aprender nunca, no quieren aprender de nadie. En cambio, los sabios son aquellas personas que van adquiriendo sabiduría a medida que la vida va transcurriendo, y que las experiencias que viven no pasan desapercibidas, sino que aprenden de las experiencias, quieren aprender de otros, están continuamente con esa actitud de poder aprender para poder realmente saber actuar y decidir ante cada situación de la vida que se les presente, ¿no? Entonces, para poder ser sabios, tenemos que aprender a vivir, ¿no? En tiempos de crisis, en tiempos de aflicción, en tiempos donde los días son malos. Por eso que esta serie nos invita a esto. Esta serie tiene este objetivo de que aprendamos a vivir en este tiempo que nos toca vivir. Ya estuvimos aprendiendo en este tiempo. Tuvimos que aprender muchas cosas que quizás tienen que ver con lo que tiene que ver con la prevención. Esto nos cambió muchas costumbres que nosotros no teníamos, o nos agregó costumbres que nosotros no teníamos, ¿no? No estábamos acostumbrados quizás a lavarnos las manos tan seguido, a usar alcohol en gel, a usar barbijos. ¿Quién iba a decir, si uno mira 2 meses para atrás, que hoy íbamos a estar todo el mundo usando barbijos? Hacer colas en el supermercado, aprender a comprar una vez para varios días y no ir todos los días, guardar una distancia de 2 metros, poder también aprender a manejar tecnologías, porque cuando las mutuales, los bancos estaban cerrados,
tuvimos que aprender a usar el famoso home banking, que quizás nos resistíamos a hacerlo, pero evidentemente que esta situación nos llevó a aprender cosas de las cuales no sabíamos o no estábamos acostumbrados. Pero la idea es que este virus, el coronavirus, esta situación que estamos viviendo, que es un día malo, ¿no?, también nos enseñe y nos haga reflexionar sobre la forma en la que estamos viviendo, es decir, cómo estamos viviendo antes de este tiempo, cómo debemos vivir ahora y cómo vamos a vivir en el día después cuando esto pase. La idea es que no volvamos para atrás, la idea es que haya cambios, que haya orden, haya un reordenamiento en nuestras vidas, un cambio de prioridades en cuanto a Dios, en cuanto a la familia, en cuanto al trabajo, en cuanto al dinero, en muchas cosas, donde la idea es que aprendamos de esta situación y podamos ser sabios. Por eso la invitación a esta serie, que repito nos va a llevar varios domingos, pero es para aprender a vivir, es decir, cómo vivir en estos días malos. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué los días son malos? ¿Por qué Pablo ya hace 2000 años atrás decía que los días eran malos? ¿Por qué los días malos? Bueno, por la presencia en el mundo de tres agentes que hacen malo nuestros días. ¿Cuáles son estos tres agentes que hacen malo nuestros días? En primer lugar, la presencia de Satanás, ¿no? En 1 Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno, ¿no? Entonces, la presencia de Satanás en este mundo, ¿no? Y a Satanás se le llama el maligno. ¿Qué significa maligno? Es que tiene una naturaleza mala, que es malo por naturaleza, ¿no? Y entonces está lleno de odio, está lleno de maldad, está lleno de mentira, de soberbia. Entonces, de una persona mala, ¿qué va a salir? Algo malo. La Biblia dice, por ejemplo, Dios es amor. Entonces eso quiere decir que Dios por naturaleza es amor y todo lo que sale de él sale del amor. Ahora, si Satanás es malo, es maligno, todo lo que sale de él es maldad, ¿no? Y no solamente que sale maldad, sino, bueno, produce el mal, produce la maldad, incentiva o motiva la maldad. 1 Juan 3:12 dice que Caín mató a Abel porque era del maligno, ¿no? Vemos cómo Satanás incitó a Caín para matar a su hermano. El 2 Corintios 2:11 dice que habla que tenemos que tener cuidado con las maquinaciones del diablo. En Efesios 6:11 habla de las acechanzas del diablo. ¿Qué significa la palabra acechanzas? Es una estrategia que Satanás planea para hacernos caer, para hacernos pecar. Él conoce nuestras debilidades y en base a nuestras debilidades arma todo una estrategia, un movimiento para hacernos caer, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, en Efesios 6:13 dice, hablando de esta guerra espiritual que tenemos y cómo el diablo planea siempre hacernos caer, dice, por tanto, dice 6:13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firme. Dice, para que podáis resistir en el día malo. ¿Quién produce el día malo en nuestras vidas? Satanás. Satanás, entonces, va a tratar que tu día sea un día malo. Entonces, el primer agente que en el mundo produce un día malo o días malos es Satanás. El segundo agente es el pecado, ¿no? Nosotros sabemos que en Génesis 3, Satanás incitó a Eva a pecar, a desobedecer a Dios, y a partir de ese momento, dice Romanos 5:12, que dice que a través del hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y en Génesis vemos como Dios maldice al hombre, maldice a la serpiente, maldice a la creación, todo por culpa del pecado, ¿no? Entonces el pecado hace que nuestros días sean malos, y eso también nos introduce al tercer agente que produce maldad, que hace los días malos, que es el hombre, ¿no? Entonces en el mundo tenemos la presencia de Satanás, tenemos la presencia del pecado y la presencia del hombre, ¿no? El hombre que está gobernado por Satanás e incitado por su propio pecado produce maldad o produce días malos. Fíjense
lo que dice Mateo 24:12, dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice que por haberse multiplicado la maldad, dice que en el mundo la maldad se multiplica. Ahora, ¿quién multiplica la maldad? El hombre. El hombre, como yo le dije recién, gobernado por Satanás e inducido por el propio pecado. La Biblia habla de un término que se llama concupiscencia, que es la tendencia al mal, ¿no? El hombre tiene todos sus pensamientos hacia el mal, sus deseos hacia el mal, su voluntad está inclinada hacia el mal, ¿no? A pecar. Por naturaleza somos pecadores y pecamos, ¿no? En la Biblia encontramos listas enteras de pecados del hombre y cómo ese pecado siempre es en contra del otro hombre o en contra de Dios, ¿no? Siempre es en contra de Dios, pero siempre claramente el pecado es hacia el semejante, hacia otras personas, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 1:18-32, no lo vamos a leer, léalo usted y va a ver toda la lista de pecados del hombre, cómo nosotros nos hemos desviado de Dios y estamos pecando. Y otra escritura que sí vamos a leer en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, dice 2 Timoteo 3, 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos es lo mismo que tiempos malos o días malos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Fíjense, esta lista es terrible, ¿no? Dice, hombres, primero dice amadores de sí mismos, avaros es amor al dinero, así que se aman a sí mismos, aman el dinero. Los vanagloriosos son el amor a la gloria personal. Los soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres. El versículo 3 dice, sin afecto natural, implacables, sin perdón, calumniadores, intemperantes y sin dominio propio, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores más de los deleites que de Dios. Fíjense la lista de pecados que nosotros cometemos a diario. Entonces, nosotros en el mundo, cuando salimos al mundo cada día, lidiamos continuamente con el pecado de los demás. Los otros lidian con nuestro pecado y nosotros lidiamos con los pecados de los demás. Siempre en el día nos vamos a encontrar quizás con un hombre avaro que nos va a generar problemas, o nos encontramos con un hombre soberbio, o nos encontramos con alguien que nos blasfema, que nos insulta, o nos encontramos, por ejemplo, quizás con la propia desobediencia. Dice acá dice desobediente a los padres, es decir, ya cuando un hijo te desobedece, ya te está arruinando el día, ya para vos ya el día es malo. Cuando llega tu esposo o tu esposa y dice, ¿cómo fue? Y fue un día terrible, fue un día malo, ¿por qué? Y porque renegué con los chicos, porque los chicos no me hacían caso. Así que ya la desobediencia de un hijo te hace que el día sea malo, ¿no? Y cuando salimos a la calle todos los días nos encontramos y lidiamos con el pecado de la gente, y los demás lidian con nosotros, porque nosotros también causamos dolor y herimos a los demás, ¿no? También nosotros con nuestro orgullo, nuestro egoísmo, herimos a los demás. En la misma familia yo quizás cada día puedo herir a mi esposa o a mi esposo con mi orgullo, con mi egoísmo, con mi falta de perdón, con mi enojo. Puedo lastimar a mis hijos y hacemos que para los otros pasen un día mal, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos ¿por qué los días son malos? Bueno, desde el Edén los días son malos. Desde que Satanás está en el mundo, desde que el pecado está en el mundo, y el hombre, gobernado por Satanás y por el pecado, es el que multiplica la maldad todos los días. Por eso, como resultado, en Romanos 8, 18 al 23 dice que la creación está gimiendo, ¿no? Y sufre, dice, dolores de parto, ¿no? Los dolores de parto, las mujeres lo saben mejor que los hombres. Los dolores de parto
a medida que se acerca el momento del nacimiento del bebé, los dolores son más frecuentes y son más agudos, ¿no? Dice que la creación está teniendo dolores de parto, es decir, los dolores cada vez son más frecuentes y más agudos, ¿no? Entonces, los terremotos, los tsunamis, la contaminación, la pobreza, ¿no? Las pestes como estamos viviendo nosotros hoy, esto es una peste que estamos viviendo en consecuencia de cómo está el mundo caído, ¿no? Entonces, las guerras, ¿no? El calentamiento global y todo lo que le podamos sumar a esto es producto de todo esto que estamos viviendo, ¿no? De la presencia, yo le decía recién, de Satanás, del pecado y del hombre que a través de su maldad se está autodestruyendo y está destruyendo al mundo. Entonces, por eso los días son malos. Y creo que esta situación que estamos viviendo nos ha llevado a tomar conciencia de esto. Nosotros quizás no teníamos conciencia de que vivíamos días malos porque muchas cosas de lo que sucede en el mundo no nos afectan. Por ejemplo, nosotros quizás en esta zona no somos afectados por un terremoto, por un tsunami, por la contaminación quizás del agua. Quizás podemos sí lidiar con la pobreza, con el hambre, pero nunca hemos vivido en guerra, ¿no? Entonces, muchas cosas nos parecen que están lejanas a nosotros, que nunca nos van a suceder, y no somos conscientes de la maldad y del horror que hay en el mundo. Pero este virus nos afectó a todos. Todos hemos sido atacados por este virus. Y hoy somos más que nunca conscientes que los días que vivimos son días malos. Entonces, la idea es que tenemos que aprender a vivir en estos días. Por esto la serie Cómo vivir en días malos. Y como les decía recién, volvamos a Efesios 5:15. Ahí encontramos una palabrita. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Esa palabra andéis, andar, ya le dije recién, es vivir, es caminar por la vida, tiene que ver con dar la idea de nuestro comportamiento diario, nuestra conducta, las actividades que nosotros realizamos durante el día. Eso es andar, es el caminar de nuestra vida. Entonces dice, miren ustedes con cuidado cómo van a andar, cómo van a vivir. Y esa palabrita andar se repite 6 veces en estos capítulos 4 y 5 de Efesios. En realidad, estrictamente se repite 5 veces, pero yo voy a agregar una sexta y yo le voy a explicar por qué. Y lo vamos a ver entonces ahora, y con esto voy a terminar la introducción en este día. Las 6 veces que aparece la palabra andar en estos capítulos 4 y 5 y 6, y eso nos van a dar entonces el bosquejo de la serie que vamos a empezar a desarrollar a partir de hoy. Entonces, en primer lugar vamos a Efesios capítulo 4, y en el versículo 1 tenemos el primer andar. Dice 4.1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo dice que andéis como es digno. Entonces, en primer lugar, andar dignamente. Eso es lo primero que tenemos que aprender, a andar dignamente. En segundo lugar, la segunda vez que aparece es en Efesios 4.17, que dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice Pablo, que ya no andéis, ¿no?, como los otros gentiles, y esto nos habla de un andar diferente. Tenemos que andar dignamente y en segundo lugar tener un andar diferente, es decir, diferente al resto de los gentiles. La tercera vez que aparece es en Efesios 5.2,
dice Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, en tercer lugar, dice andar en amor. En cuarto lugar, la cuarta vez que aparece es en Efesios 5:8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Así que debemos andar en luz. Entonces, andar dignamente, andar diferente, andar en amor, andar en luz. La quinta vez que aparece es en el texto que estamos leyendo hoy, el texto central, el texto lema que hemos elegido para esta serie, donde dice el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, es decir, andar sabiamente. Entonces, aquí tenemos las 5 maneras de andar. Repito, andar dignamente, andar diferente, andar en amor, andar en luz, andar sabiamente. Y yo agregué una más que se encuentra en el versículo 18, el capítulo 5, versículo 18, donde no aparece la palabrita andar, pero que está implicado, está implícita en ese versículo, porque dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y esa palabra llenos, sed llenos, significa andar controlado por el Espíritu, o vivir controlado por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces yo pondría como en sexto lugar, la sexta forma de andar es andar en el Espíritu, ¿no? Andar en el Espíritu Santo, porque, repito, ahí no aparece la palabra andar, pero está implicada en el texto, porque la palabra lleno significa andar controlados o vivir controlados por el Espíritu Santo. Y también la coloqué también allí porque es el poder del Espíritu Santo que necesitamos para poder andar, dignamente, para andar diferente, para andar en amor, para andar en luz, para andar sabiamente, para poder vivir de esa manera, de esas 5 maneras, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos andar y vivir como Dios quiere. Por eso que yo le agregué como sexta forma de andar en este tiempo. Necesitamos hoy más que nunca una vida llena del Espíritu para vivir como Dios quiere en estos tiempos, en estos días malos, ¿no? Dice mirad, ¿no? Esa palabra mirar, yo le dije recién, significa observar, mirar con cuidado, prestar atención, y da la idea de analizar. Creo que es un llamado a la autoevaluación, al autoanálisis, a estar viendo cómo estamos viviendo. Yo creo que es necesario que miremos hacia adentro y seamos sinceros y estemos pensando y reflexionando, bueno, pero ¿cómo estoy viviendo yo? Yo creo que esta pandemia ha sacado a la luz muchas cosas en mi vida que quizás yo no me daba cuenta, cosas que estaban equivocadas, que estaban desordenadas, y es un llamado que tenemos, creo que en este tiempo, de mirar cómo estamos andando, cómo estamos viviendo. ¿Por qué es necesario? Bueno, porque sería triste si después que pase esta pandemia nosotros seamos los mismos que antes. Sería muy triste que después de todo este tiempo donde Dios nos estuvo hablando, yo siga siendo la misma persona que era antes y no haya aprendido nada y no haya cambiado nada. Sería muy triste. Ahora, por otro lado, sería muy bueno, tanto para vos como para mí, que cuando haya pasado esta pandemia y uno mira para atrás y uno vea y compare cómo era mi vida antes de la pandemia y cómo es mi vida ahora después de la pandemia, y yo vea cambios en mi vida y vea que aprendí cosas, puedo decir realmente valió la pena este tiempo.
realmente era un tiempo que yo necesitaba, ¿no? Era un tiempo que, si bien fue malo, pero me hizo bien, porque aprendí verdades, aprendí principios de vida, porque me llevó a ordenar mi vida, me llevó a buscar a Dios, a volver a Dios. ¿Cuántas cosas buenas pueden producir cuando uno reacciona con la actitud correcta en este tiempo, ¿no? Entonces la pregunta que yo te hago en esta noche, ¿estás dispuesto a aprender? ¿Estás dispuesto a hacer cambios en tu vida? Si tú estás dispuesto a aprender y estás dispuesto a hacer cambios en tu vida, esta serie es para vos, ¿no? Es para que cada domingo puedas estar en este momento, en este lugar, y yo te voy a invitar a que no faltes, a que estés y que juntos podamos aprender a cómo vivir en este tiempo, ¿no? Entonces, que realmente nosotros podamos estar evaluando y pensando, ¿estaré viviendo como necio o estaré viviendo como un sabio? ¿Qué quiero ser yo en mi vida? ¿Quiero ser un necio? ¿Quiero ser un sabio? Bueno, eso depende de tu actitud, ¿no? De que si realmente vos estás dispuesto a aprender de esta situación, estás dispuesto a cambiar cosas, y Dios nos quiere ayudar a través de su palabra. Él nos va a indicar 6 maneras de andar que van a cambiar toda nuestra vida y poder pasar esta pandemia realmente, como dice el versículo 17, entendiendo realmente cuál fue la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar al Señor para terminar en este momento.